Sefer, de libros y autores. Bienvenidos a Sefer de libros y autores. Hoy tenemos a un invitado que nos hace mucha ilusión recibir aquí en Radio Sefarad, a Miguel García Baró. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Miguel García Baró es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue catedrático de Filosofía en la Universidad de Comillas, colaborador del Centro de Estudios Judio-Cristianos. Durante muchos años, sí. Y muchísimas otras cosas más. Pero hoy nos visita en calidad de prologuista de este libro, Celebrar la vida, encontrar la felicidad donde no se espera, de Rav Jonathan Sacks. Exacto. Un referente en lo que tiene que ver, iba a decir con el pensamiento judío, Miguel, pero no solo con el pensamiento judío, con el pensamiento occidental, Sí, ¿no? sí, efectivamente, con la teoría moral actual y en cierto modo con la política también, sí. Celebrar la vida es algo que hacemos mucho en el judaísmo. Y claro, Rav Jonathan Sacks me imagino que toma ese axioma como punto de partida en este libro, ¿no? Exactamente, y el judaísmo lo hace más que otras tradiciones religiosas. De manera que incluso hay un momento en que él dice, pero ¿qué es religión? Religión no es simplemente espiritualidad, no es simplemente, sino es la acción diaria en donde si no celebramos la vida, pues no podemos tampoco realmente llevar a cabo ninguna liturgia con sentido. Baruch atah, bueno, eso, pero si no estoy celebrando nada, ¿cómo voy ni a bendecir a Dios ni a pensar que Dios me bendice a mí, efectivamente? ¿Cómo te enfrentas al texto de Jonathan Sacks y qué elementos extraes para hacer el prólogo? En principio, debo reconocer que me enfrenté con cierta ambigüedad por mi parte. No sé si enfrentar es el verbo. Acercarte. Acercarme, porque fue una invitación muy, muy cariñosa de los editores de Negrela. Editores, sí. Es verdad. Pero es un género de literatura al que afortunadamente no corresponde el libro de Sacks, que en principio a mí me levanta cierta sospecha, porque parece que es pues mindfulness, parece que es, bueno, pues levante usted su ánimo, es decir, que crezca su autoestima, ese tipo de cosas. Autoayuda, que están a veces incluso sustituyendo la filosofía. Llega uno a una... Ya hace muchos años de esto, me acuerdo en Texas, pues llegas a Dallas, ¿no? A ver, libros de filosofía, de metafísica. Y resulta que no era tal, era todo autoayuda o espiritismo. Entonces, ante la posibilidad de que fuera autoayuda, y mira que la autoayuda es imprescindible, no hay duda, pero claro, tiene que hacerse con una cantidad de sabiduría extraordinaria, con una cantidad y calidad de sabiduría muy, muy alta, para que eso corresponda a lo que el ser humano necesita. Pero es que a la segunda página ya estaba en eso. Yo ya suponía, dada la categoría de las personas que me invitaban a esto, dada la categoría de Sacks, al que alguna vez he visto, pero no había seguido realmente, que el libro es una cosa que vale realmente la pena y que entonces... era, por ejemplo, el libro de cabecera de la reina Sofía. Eso se lo dijo ella en alguna ocasión a alguno de los que llevan la editorial. Y la cosa es que merece absolutamente la pena. Entonces, claro, me convencí desde el principio y entonces lo fui leyendo con entusiasmo y, por tanto, el prólogo solo salía de la abundancia del corazón. No había que pensar demasiado en cómo escribirlo. ¿Con qué ideas principales nos invita Rav Sacks a celebrar la vida? Bueno, fundamentalmente, él no tiene nada que ver con el estoicismo, que es una manía y un peligro muy grande de la actual espiritualidad europea, ¿no? Lo que llaman espiritualidad para ateos, que en realidad suele ser, en Francia sobre todo, un modo de estoicismo. Pero el estoicismo nos convida a vuélvase usted invulnerable. A usted no le puede pasar nada, no le va a pasar nada. Y si algo le ocurre, entonces como todo lo importante es cómo reaccione usted, esté preparado para que su reacción impida el sufrimiento, Y afortunadamente eso, que es muy habitual hoy, es algo que evita por completo Sacks. Eso ya es un mérito extraordinario. Porque claro, celebrar la vida, pero no de un modo... digamos, un poco bobo, un poco todo pasa para bien, no hay mal que por bien no venga. No, señor, claro que hay males, claro que hay desgracias. Pero la idea fundamental yo creo que es, la vida es fundamentalmente un regalo. Y eso, entenderlo así como un regalo,
no como un arrojarnos angustiosamente a la finitud, a la facticidad, ¿no? Que esas son cosas un poquito nazis, como corresponde al pensamiento de Heidegger, y aquí es totalmente diferente. No es tampoco una radicalidad como, por ejemplo, la que tiene Levinas, que para oponerse a la filosofía alemana, que había sido tan trágicamente cómplice de tantas cosas, pues se lanza con una radicalidad enorme a defender que en realidad solo la relación de hombre a hombre es el lugar esencial de la religión, de la espiritualidad. Y eso es verdad, pero eso es el principio, no es el todo. Sachs utiliza como un todo la vida humana y sobre todo participa de esta idea básica que está en lo mejor también de la filosofía cristiana de entreguerras o de justo antes de la Segunda Guerra Mundial y en alguna supervivencia posterior. Gabriel Marcel, Michel Henry, que es esto de, mire, la vida, por desdichada que pueda ser en muchos casos y por dolorosa, es básicamente gozo y regalo. Lo que pasa es que quien nos hace un don, si nos lo hace en serio, se oculta y parece que no hay donante. Entonces, en eso no insiste tanto Sachs, alguna vez lo toca, pero es una idea básica, absolutamente central. El verdadero donador se excluye a sí mismo del don para permitir una reacción totalmente libre de la persona a la que él le ha dado, y le ha dado lo máximo que cabe dar, que en realidad es la vida. Y esa es un poco la clave del libro. No se quiere decir todas las circunstancias de la vida son felices, en todas las circunstancias se puede sacar alguna lección. No, en eso Sachs es muchísimo más cauto. Solamente dice que, efectivamente, la felicidad está bastante más cerca de nosotros de lo que creemos que está, y que en vez de tener que buscarla de una manera, en fin, desaforada, a lo mejor utilizando métodos que sean, en definitiva, perjudiciales para nosotros mismos, ¿no? Una aventura a través del placer, de la droga, del exceso, ¿no? Que más bien lo que hay que hacer es estar atento. Es también un lema de alguna pensadora de origen judío, pero contraria normalmente a la tradición judía, como es el caso de Simone Weil, que hablaba no de buscar a Dios, sino de esperar a Dios. Y hay algo de eso en el libro de Sachs. Lo que importa es atender a lo que está ocurriendo, que es mucho más rico de lo que nos parece. Pero claro, las modas, las instigaciones de la propaganda, los problemas políticos, las urgencias económicas, nos impiden atender a todo. Es como una selección terrible de lo que nos está ocurriendo, y esa selección terrible suele referirse a los problemas más acuciantes, que tienen menos solución, que tienen menos que ver en el fondo con la felicidad y con el espíritu, y menos con Dios. Y claro, entonces vivimos obnubilados, presas de una cotidianidad que es que ni siquiera es lo cotidiano. Yo creo que eso es una de las virtudes esenciales del libro. Abra usted la perspectiva. Espere a atender todo lo que realmente está ocurriendo. Y si lo hace, verá que hay una cantidad de riqueza que la sociedad misma tiende a ocultarnos. Y que es para lo que necesitamos tradiciones sociales también, grupos sociales, que no simplemente nos calienten los afectos, como pasa ahora cuando la gente se convierte, por ejemplo, pues, al Islam o a alguna ideología extrema, para estar en una especie de hogar cálido, en fin. No. Es más bien que hay que recibir la realidad en toda su plenitud, con el horizonte completamente abierto, y entonces se encuentra en ella muchísimo más de lo que uno cree que hay. ¿Se encuentra la felicidad en lo individual o en lo colectivo? Para Sachs la comunidad es muy importante, Muy importante. Desde luego, claro, es en lo individual últimamente, pero sin perder de vista lo que acabo de decirle, que es que si no nos ayuda algún grupo social a verlo de otra manera todo, bueno, pues podemos tener un gurú, podemos tener un maestro, podemos tener incluso a Sachs como maestro propio, sin tener que ser ni judío, ni cristiano, ni nada. Pero eso es menos que si nosotros podemos celebrar en común la vida. Es decir, que algo así como la liturgia sabática son cosas de una extraordinaria riqueza, perder las cuales ha sido algo de lo que ha sido, bueno, pues muy lamentable en muchas tradiciones cristianas, que realmente no andan santificando y celebrando cada momento del día, cada momento de la vida.
Y eso, pues claro, como el libro no está escrito solo para judíos, ni muchísimo menos, pues no hay que insistir tanto en ello, pero es el espíritu de fondo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que todo el mundo nota, si lee con despacio el libro, que no se trata de, pues una vez a la semana yo publico en el Times o publico una especie de arenga. No, sino querría yo fomentar que hubiera grupos sociales con mucho más sentido, mucha más vida, y que esos grupos, bajo la etiqueta que sea, ¿no?, sirvan a la gente para poder vivir vidas más plenas y también más eficaces, incluso, como he dicho antes, en lo político, que no es el tema del libro, pero que es, sin embargo, naturalmente una necesidad que todos notamos en épocas de antisemitismo, en épocas de guerra, en épocas de caos. Pues evidentemente no, ni estamos solos, ni debemos estar solos, ni podemos simplemente aliarnos con lo primero que nos venga o solo con el sitio en que hemos nacido porque en él hemos nacido. No. Todo eso tiene que ser una adhesión reflexiva. Uh-huh. ¿El libro se nota que está escrito por un rabino? Pues no tanto. La verdad es que no tanto. No, porque aunque no me ha parecido, por eso quería... No, realmente no. Alude a historias, incluso a veces hasídicas, a veces talmúdicas, pero lo hace de una manera enormemente discreta, es decir, no hace como propaganda, es decir, bueno, yo estoy en la verdad y ustedes no. No es proselitista, por supuestísimo. No es proselitista en absoluto y tampoco es paternalista en este sentido, sino que está diciendo, miren, yo leo así las cosas y estoy convencido de que puede servir para mucha gente, pero las leo modestamente porque me entero yo mismo de la mitad de lo que realmente nos ofrece la realidad, nos ofrece Dios. Entonces yo no me pongo en maestro esencial de nadie, me pongo en todo caso en animador de gente que esté también un poco en la posición difícil en que yo me encuentro, o todos nos encontramos, diciendo, pero bueno, realmente ¿dónde está lo divino? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos...? Y en ese sentido yo me muevo en el movimiento de tanta otra gente, pero como quizá he leído más, tengo más tiempo, tengo más posibilidades, me ofrecen tribunas que a otros no, un puesto tan importante como el rabino principal de la Commonwealth, claro, eso es una responsabilidad enorme, pero tampoco eso se refleja en el libro, nos está todo el rato diciendo el éxito que he tenido, yo qué sé, en Brisbane, y luego... No, para nada. Está escrito con mucha modestia, con muchísima prudencia. Nada que ver con Víctor Frankl, por ejemplo, ¿no? Pues no tanto. Claro, que dices, como alguien tan inteligente que ha ayudado a tantas personas puede tener esos ascensos del ego que Sacks no tiene, ¿no? No tiene. Ni ninguno de los grandes maestros judíos. Pues esto ha coincidido con que estoy traduciendo simplemente 5, más que relatos, pequeños relatos y comentario de Martin Buber, hechos ya después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener que volver a invitar, nos sacrificaremos. Será un placer que nos hables de... Sí. Uy, sacrificio para mí, que vivo a 500 metros de aquí. Pues, y hay una coincidencia grande, porque lo que hace Buber en esos relatos es también aprovechar antiguas enseñanzas, pero de una manera enormemente modesta. Es solo decir, vamos a ver, cuando hablamos de, por ejemplo, palabra de Dios, estamos hablando de algo que no tiene contradicciones internas, lo que tiene es una apelación moral muy intensa, muy fuerte, y una apelación que no es, precisamente ya hemos tocado este tema, que no es individualista, que nos dice, el problema no es que te salves tú, el problema ni siquiera es que tú solito celebres la vida, mientras al prójimo que le den 2 duros, ¿no? O que tú reces porque a ti no te pase algo, aunque le pueda pasar al vecino. En absoluto. Entonces un Buber, 40 años después de haber empezado con las historias hasídicas, con tal, a través de la guerra, yo creo que ya estaba en Jerusalén, aunque, bueno, es el año 48, pues por ahí, resulta que se ve en una posición muy próxima a la que en realidad tiene aquí Sacks. Empieza por ti mismo, que es el camino del hombre. Recuerdo ese primer texto de Buber, pero no para ahorrarme una visita aquí, ¿no? Donde un comisario les está preguntándole a un judío para buscar contradicciones en la Biblia. ¿Cómo el omnipotente, el omnisapiente va a preguntarle a alguien, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Abel?
Abel, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y entonces lo que contesta el rabino es no, es que esa pregunta nos la hace Dios a cada uno de nosotros en cada momento, porque lo que quiere decir es ¿hasta dónde en el mundo, en la vida que te he concedido, hasta dónde has entrado en él? ¿Hasta dónde te has atrevido a llegar? ¿Dónde estás? Es decir, ¿qué camino has hecho? ¿Qué progreso? ¿Cómo te has atrevido a vivir con todas las vicisitudes terribles que tiene la vida, todos los encuentros sorprendentes, todos los grupos de todo origen que te vas a encontrar? ¿Hasta dónde has entrado en el mundo que te he regalado? Porque eso solo lo sabe, sí, Dios, pero sobre todo yo mismo lo sé. Puede parecer que estoy más lejos y en realidad, en el fondo de mi espíritu, estar que casi no haya empezado el trabajo, porque, no me he atrevido. Bueno, pues es un poco parecido lo que hace aquí Sacks, ¿no? No lecciones magisteriales, ni siquiera en nombre de la tradición, ni la talmúdica, ni la jasídica, no, sino más bien un acompañamiento, un decir, bueno, que sepáis que aquí hay uno que, el librito de Buber se llama El camino del hombre, ¿no? Que está en el camino, ¿no? Y que en el camino ve muchas cosas, que tiene la suerte de ver y que cree que a lo mejor hay gente que ve más, gente que ve menos, y yo trato de ofrecer gran parte de lo que veo. Sobre todo si hay tropiezos en el camino, ¿no? Claro, gravísimos tropiezos. Que no es la especialidad. Sacks no habla tanto de la desdicha, del mal, de la perversidad, ¿no? Yo creo que lo da por entendido. ¿Y te parece, Miguel, que igual que Sacks propugna una identidad judía positiva, propugna una identidad humana positiva? Sí. ¿Lo extiende? Muy claramente, muy claramente. Muy claramente. En esto también coincide con muchos de los grandes pensadores judíos contemporáneos que han dicho. Yo siempre recuerdo el lema que tiene el último gran libro de Levinas, el De otro modo que ser, ¿no? Que está dedicado a las víctimas de todas las guerras. Y dice, todas víctimas del mismo antisemitismo. Es decir, de manera absolutamente universal, ¿eh? Hay luego una dedicatoria en hebreo, sin traducir, donde hace memoria de los muertos de su familia, de los asesinados de su familia. Pero la que va en francés, como decía, en la lengua franca, en el latín actual y tal, es una dedicatoria que recuerda que esa violencia es una violencia que es pecado antihumano, pecado antidivino, y que por tanto lo que no necesitamos tanto es dividir tradiciones separadas, ver qué nos separa, sino más bien encontrar el fondo común en el que todos podríamos vivir, bueno, con matices, con evidentemente alguien que pertenezca a una tradición como la riquísima tradición judía, pues se siente tan fiel a ella que es muy difícil que se pueda mover dentro de ella, tiene muchísima libertad, pero rechazarla, pues se nota que es algo que uno no puede hacer, pues ya ha nacido judío. ¿Quieres contarnos algo más para hablar de Celebrar la vida, de Nagrela Editores? Pues yo no sé, porque estos son los temas principales y luego tampoco quiero hacer el spoiler, que entonces hay que leerlo, claro. Sí, hay que leerlo. De verdad que resulta enormemente atractivo, nada repetitivo. Está bien traducido, por tanto se lee con verdadero gusto, no hace falta ir a buscar la versión en inglés, no, para nada. Y yo celebro mucho que esto, porque ya hay otros libros de Sacks traducidos que se han leído muy poco, entonces a lo mejor abre camino para una nueva comprensión de muchas cosas y ojalá también para destruir esta costra que ahora España tiene más que casi ningún otro país de Europa, antijudía. Pues ojalá sea un antídoto, una herramienta, un mapa vital, como creo que nos has transmitido. ¿Te parece que acabemos con las propias palabras de Jonathan Sacks acerca de su libro? Cierto, cierto. He intentado expresar lo que es la felicidad, cómo la logramos, cómo la perdemos y cómo algunas veces pasamos por delante de ella sin reconocerla. La felicidad está en nosotros, no en otro lugar. No es algo que no tengamos, no es una fantasía, es la realidad vivida de una determinada forma. La felicidad es un pariente cercano de la fe. Pues exactamente lo que hemos estado comentando todo el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel de Avaro, por este prólogo, por este trabajo y por habernos acercado
a este importante libro de Jonathan Sacks. Muchas gracias y hasta pronto con Martin Buber, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hace muchos años que no estaba en esta radio. Ha sido un placer que volvieras. Gracias. Gracias.